¿Cómo están, queridos hermanos? Los saludo en el nombre del Señor y quiero invitarles a estar conectados con la palabra de Dios y para tener la luz de las Escrituras. Queremos seguir estudiando los personajes bíblicos que nos enseñan tanto sus buenas decisiones como también sus malas decisiones y sus resultados. Quiero iniciar con una pregunta que es importante que nosotros sepamos, porque tiene relación con el personaje que hablaremos a continuación. ¿A un hijo de Dios se le puede maldecir? Esa es la pregunta, porque hoy existen personas que por dinero hacen este tipo de trabajos, entre comillas, o hechicerías. ¿A un hijo de Dios se le puede maldecir? En las Escrituras vamos a encontrar a un hombre que por dinero fue contratado para maldecir. Vamos a interiorizarnos a través de este personaje y vamos a aprender lo que nos dice la poderosa palabra de Dios con respecto a este tema. Hablemos con nuestro Creador. Oremos. Padre, gracias por hablar contigo, por tener este privilegio, Señor, de conocerte a través de tu palabra escrita hace mucho tiempo atrás. Ilumínanos a través de tu Santo Espíritu y dirígenos a lo que es correcto, a tener tu palabra siempre presente y aprendamos a ser obedientes a ti en todo. Gracias, amado Jesús, por estar con nosotros. En tu nombre. Amén. Bien, amados, quiero llevarles al libro de Números, capítulo 22. Vamos a leer algunos textos aquí de Números, capítulo 22, que nos habla de este personaje en cuestión. Compartir con ustedes nuestro PowerPoint, que es nuestra ayuda a memoria, y hablarle precisamente acerca de este tema que estamos viendo, acerca de si a un hijo de Dios se le puede maldecir. Bueno, las decisiones que nos muestra la Biblia acerca de estos y sus resultados. Hablando de Balaam, este personaje bíblico que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Balaam, el profeta que fue contratado para maldecir. Vamos a ir a la lectura bíblica a Números capítulo 22, del versículo 1 al versículo 6. Voy a comenzar leyendo desde mi Biblia y seguro que tu Biblia debe estar abierta allí en Números capítulo 22. Haz el esfuerzo de tomar tu Biblia y de buscar el capítulo 22, hermanos. Que sea este tiempo apartado para escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Número 22. Conozcamos un poco acerca de este relato que nos muestra la escritura bíblica. Dice así: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Nos dice este relato bíblico acerca de este personaje en cuestión. Bueno, vemos la tierra de Israel desde una foto satelital donde reconocemos muy bien lo que es el Mar Muerto,
el río Jordán, al fondo el mar de Galilea, en el sector izquierdo vemos al enorme mar Mediterráneo, pero que nos muestra geográficamente el relato bíblico es la tierra de Moab frente a Jericó. Bueno, Jericó se encontraba aquí en este sector, se encuentra Jericó en este sector. Y al frente de Jericó, que es todo este sector, se denomina tierra de Moab. Desde aquí el rey Balac envía a buscar a uno de sus compatriotas que tenía un oficio, era adivino, era profeta, pero este profeta y adivino vivía fuera de esta tierra, sino que vivía en la tierra de Aram, cerca del río Éufrates, en ese sector muy, muy al norte. Bueno, desde allí descendió Balaam y para tener en cuenta este relato que vamos a ver a continuación. Pero conozcamos un poco acerca de la vida de Balaam en cuanto a su carácter e historia, porque esto nos va a enseñar acerca de algunas cosas que debemos tener presente hoy en nuestros tiempos, guardando las proporciones acerca de la cultura, de los tiempos y de los manejos que tienen en aquellos tiempos. Debemos nosotros conocer realmente cómo se dieron los hechos escriturales para sacar una lección espiritual en nuestros tiempos. En cuanto al carácter e historia de Balaam, su significado en arameo sería posiblemente tragar o glotón. Sí, eso posiblemente haya sido el significado de su nombre. Ahora, era un adivino moabita que vivía cerca del río Éufrates, en Aram, donde vimos la imagen anterior, que buscaba, en realidad, solo hacer negocio con su don. Sí, tenía el don de adivinación. Era un agorero, conocido también como un hechicero. Y aparentemente tenía resultados, más de lo que él creía, aparentemente. Pero veamos, que fue llamado por el rey moabita en aquel tiempo, llamado Balac, para que maldijera a Israel con el fin que Israel fuera vencido por su ejército. Ahí encontramos el relato bíblico en Números 22, versículo 6 y versículo 11. Recordemos que Israel ya había pasado cerca de 40 años en el desierto. Y Dios ya había sepultado a toda esa generación que había salido de Egipto y había nacido en el desierto una nueva generación que estaba a punto de ingresar a la tierra prometida y se estaba estableciendo casi en las fronteras de la tierra de Canaán, frente a Moab, frente a Jericó y frente a lo que era la tierra prometida. Esto trajo mucho temor a todos los habitantes de la tierra que estamos hablando. Y uno de estos que tenía en la frontera misma era el rey Balac. Y él sabía que por la enormidad del número del ejército de Israel era imposible hacerle frente a toda esta cantidad de soldados que tenía el ejército de Israel. Era enorme. Entonces Balac buscó un perjuicio espiritual sobre el pueblo de Israel. Y es ahí que encontramos en Números 22:6. Quiero mostrártelo a través de la Biblia electrónica, lo que a mí me ayuda muchísimo. Deja ver si la tengo aquí. Dame unos minutos, hermano. Entonces, podemos ver que el pueblo de Israel se encontraba en la frontera. Voy a leer la Biblia mejor directamente desde Números capítulo 22, versos 6 y verso 11. 22:6 dice: Ven pues, le dijo Balac a Balaam, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. El versículo 11 lo vuelve a recalcar. He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo.
Era claro el objetivo de Balac, era expulsar de sus fronteras a el pueblo de Israel. Lo que no sabía Balac era quién era el Dios de Israel a quien él estaba enfrentando y que espiritualmente él quería maldecir. Volvamos a nuestro PowerPoint, donde nos muestra el relato siguiente. Entonces fue llamado Balaam por el rey moabita con el propósito de maldecir al pueblo de Israel. Pero veamos que aparentemente Balaam conocía a Dios, había escuchado de Dios o sabía quién era el Dios verdadero, porque 22:8 de Números nos señala que Dios tuvo que hablar con Balaam y le dijo ahí, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Significa que Dios también podía hablar a un pagano, sí, porque Dios lo conoce todo y lo sabe todo. Y Balaam tenía conocimiento de este Dios verdadero. Dios le señaló a Balaam que Israel es bendito. Y ya en el versículo 12 nos muestra la escritura, te lo voy a leer, 22:12 de Números. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. El pueblo de Israel es bendito, porque Dios lo hizo bendito. Entonces lo sabía muy bien Balac en este sentido. Sin embargo, por la insistencia del rey Balac, que urgía a Balaam que descendiera y que fuera a ver a Israel al desierto, y obviamente maldecirlo, fue convencido por Balac y fue reprendido por la misma presencia del Señor a través del ángel de Jehová, que se cree que se personifica al mismo Señor Jesucristo como el ángel de Jehová, porque Balaam iba al encuentro con el rey. Nos muestra el texto 21-22. Sigamos ahí en la lectura bíblica, hermanos de tu Biblia, 22-21, y dice que así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en medio por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Balaam fue igual, pero aparentemente su corazón no era recto para con Dios, no precisamente por obedecer a Dios, sino que iba pensando en el premio, en la recompensa, en cómo le iban a cancelar este trabajo, este servicio. Entonces vio Dios el corazón de él y Dios le envió al ángel de Jehová y se manifestó de una manera muy particular que tiene mucha historia, no solamente por la escuela dominical, en la historia misma que nos muestra acerca de Balaam y el encuentro con el ángel de Jehová, porque sabes, encontramos aquí un hecho sumamente llamativo en que el asna de Balaam habla y se queja de su maltrato, porque encontramos que mientras iba Balaam al encuentro del rey, el ángel de Jehová se aparece, pero Balaam no lo veía, pero sí el asna. Y el asna no podía pasar porque el ángel estaba en medio del camino con con su espada y el asna tuvo temor. Y en 3 ocasiones quiso pasar y esconderse. Sin embargo, Balaam no se daba cuenta del miedo que tenía el asna hasta que se echó en sí misma y apretó el pie de Balaam, lo cual Balaam se enojó muchísimo y agarró a palos al asna. 3 veces le pegó. Y el asna se quejó, porque ¿qué nos muestra la Biblia misma en el 22-28? ¿Qué sucede? Esto es algo sobrenatural, porque eh, los animales no hablan. Pero sí, esta asna habló. Dice así el texto bíblico, muy literal, hermanos. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y tan enojado está Balaam que no se da cuenta que le está hablando el asna.
Y le dice Balaam en el verso 29, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna le sigue hablando. Mire, qué conversación, ¿no? ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. En medio de esta conversación muy particular, dice el verso 31, entonces Jehová ahora abre los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Claro, y ahí el ángel le explica y le dice así, el ángel de Jehová, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Dios conocía las intenciones del corazón de Balaam, que no era recto. No iba solamente con el fin de ser dirigido por la palabra de Dios, sino que también iba con un fin económico, iba con un fin un poco más astuto. Él quería enriquecerse. Es algo que vamos a ver un momento más. Es así que el ángel en el verso 35, perdón, en el verso 34, eh, le dice el ángel que vaya con esos hombres, en el verso 35, pero le dice, la palabra que yo te diga, esa hablarás. Ese es el mandamiento y la ordenanza que le estaba dando el ángel de Jehová. Es ahí, amados hermanos, que encontramos este relato muy particular entre Balaam y el asna. Ahora, Balac, el rey Balac, rey de Moab, estaba empeñado en mostrar a Balaam a Israel y que lo maldijera. Más encima lo agasajó con un banquete una vez que llegó. Nos muestra en el verso 22:40 de Números, solamente texto. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. E hizo un gran banquete. Al otro día, nos dice el verso 41, y el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir al monte Bamat Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo, cerca del pueblo de Israel. Encontramos en este proceso en que Balaam pide a Dios qué hacer. Para eso levanta 7 altares en ese monte y Dios le habla a Balaam. Ya en el capítulo 23 de Números, Dios le dice lo que textualmente deben decir sus palabras, porque para eso fue enviado. Y encontramos aquí estas palabras, hermanos míos, en que no se puede maldecir a Israel, ni se puede destruir a Israel, porque Dios es su protector, porque Dios cumple las promesas que Él ha dicho a través de la historia. Esta es una promesa, este es un pacto que Dios había hecho con el patriarca Abraham, hermano. ¿Has escuchado el texto de Génesis 12? Mira, vamos a volver a leerlo, porque esto es sumamente importante, incluso hasta nuestros tiempos. Vamos a leer Génesis capítulo 12, un pasaje muy importante dentro de las Escrituras para entender la historia de Israel. Pero Jehová, dice Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa dada por Dios.
Esto es algo que Balaam debía entender, que Dios cumple su palabra y sus pactos a través del tiempo. No se puede maldecir a Israel, ni se puede destruir. Y es ahí en lo que dice en esta primera parábola Balaam acerca del pueblo de Israel. Vemos esta historia muy llamativa, pero tiene una lección histórica que vamos a sacar en un momento más. Hermano, encontramos, imagínense que Balac, el rey Balac, queriendo que Israel fuera maldecido por este profeta, en la primera parábola bendice a Israel. Pero Balac no se queda con esto, sino que lo encamina a otro monte, bajo otra perspectiva, donde pueden ver a otros del pueblo de Israel que están en la llanura de Moab, para ver si puede bendecir a este otro sector. Y Balac persiste en maldecir a Israel. Tanto de los versículos 16 al 24 le explica y le dice lo que tiene que hacer el profeta Baal. Mire, y aquí en estos textos, hermanos, vamos a encontrar una clara explicación de por qué no se puede maldecir a Israel ni tampoco se le puede destruir. Es muy claro este pasaje y a través de este pagano profeta, a través de este hombre que buscaba otros tipos de recompensas, este fue un pagano que bendice a Israel, pero también fue tomado por el Espíritu de Dios y lo usó para decir lo siguiente. Una clara explicación, tanto del número 23, del 16 al 24, lo siguiente. Te lo voy a leer y después vamos a explicar un poco aquí. Número 23, 16 en adelante, vamos a leer el texto y dice, y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir, y él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos, decía esta parábola. Expliquemos un poco aquí lo que señala estas palabras, este relato. Hay una clara explicación de por qué no se puede maldecir Israel ni destruir. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no miente. Dios y su palabra son verdad, hermanos. Sus palabras son verdaderas, que se cumplen. Dios no es mentiroso. Dios es verdadero. Dios es verdad. Dios no toma consejo cuando dice ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Él no toma consejo de otros, dice otra versión. No recibe ordenanzas de nadie. Él sabe lo que tiene que hacer. Él es perfecto en todos en sus caminos. Cuando Dios dice, Él hace. Por eso hay que tomar a Dios muy en serio en sus palabras. Sus palabras son verdaderas, sus palabras son eternas, porque Dios lo que dice, lo hace. Como cuarto podemos ver que Dios le ordenó
a Balaam bendecir a Israel. Y no se puede revocar tal mandamiento. Lo decía Balac ahí en el verso 20. He aquí que he recibido orden de bendecir. Y dio bendición, y no podré revocarla. No se puede. Está firme como la roca. No se puede mover esta bendición dada a Israel, aunque hay otros que quieran quitársela. No es así. Dios está con su pueblo, dice el verso 21. Dios está incluso habitando con su pueblo, con la Chequina misma, con el arca del pacto. En medio del pueblo de Israel, Dios está habitando en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ha liberado a su pueblo Israel desde Egipto. El verso 22 señala que Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Es decir, Él es poderoso para guiar, para salvar al pueblo de Israel. Ahora, un texto muy llamativo aquí en el verso 23, que es lo que estamos respondiendo a la pregunta cuando iniciábamos. Dios no permite hechicería en contra de su pueblo. No lo permite. Verso 23. Porque contra Jacob no hay agüero, no hay ni adivinación contra Israel. A Israel no se le puede maldecir. No se permite hechicería en contra de un pueblo bendecido por Dios. Eso lo tengamos muy en claro. Ahora, Dios le permite a Israel erigirse como león y que devora a los pueblos. Es ahí que inicia el proceso de conquista del pueblo de Israel, como lo vemos en las Escrituras, ahí a punto de tomar control de la tierra prometida, porque toda la tierra y su plenitud es de Dios, no es del hombre, es pertenencia de Dios. Y Él la da a quien Él quiere, y si Él quiere usurpar y sacar a los que habitan ahí, es su propiedad, es de Dios, hermano. Por eso el pueblo de Israel tiene esa promesa dada por el Dios mismo. Entonces vemos que Balac, ya en una segunda oportunidad, queriendo maldecir al pueblo de Israel y expulsarlos de sus fronteras, encuentra que ya ha sido bendecido dos y una tercera vez le pide a Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Hermanos, aún con los tres intentos de Balac que Israel fuera maldecido, fue un fracaso. Sí, nos muestra todo ese texto del número 23. Fue un fracaso, hermano. No se puede maldecir al pueblo de Dios. Entonces, encontramos aquí que Balaam fue tomado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, porque obedeció a la palabra de Dios y dijo e hizo exactamente lo que Dios le dijo. Nos muestra el versículo 2 de Números. Y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Sí, momentáneamente vino el Espíritu de Dios sobre Balaam y bendijo a Israel. Y mostrando proféticamente que Israel iba a conquistar, iba a gobernar toda esa tierra de Canaán. Más temor tendrían todos los de el pueblo de Canaán sabiendo esta profecía, hermano. ¿Por qué? Porque Balaam vio con sus ojos, porque sus ojos fueron abiertos a esta realidad. Se muestra claramente aquí en el pasaje. Varios textos bíblicos nos muestran ahí en el 24:3, cuando dice, y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. El verso 4 lo vuelve a repetir, pero abiertos los ojos, la última parte. El versículo 15 vuelve a decir, el varón de ojos abiertos, y el verso 16 de la misma manera,
cuando le muestra, pero abiertos los ojos. Dios abrió los ojos de este hombre para reconocer al Dios verdadero que había bendecido a Israel. Esto, hermanos, es importante saberlo, porque si Dios no abre los ojos de una persona que está ciega al poder, a la grandeza de Dios, no hay forma que entienda. Si Dios no actúa en la vida de una persona para abrir su entendimiento, no hay forma que pueda conocer a Dios. Es imposible. Si Dios no actúa, no hay forma que la persona pueda conocer o reconocer este mundo espiritual, hermano. Es Dios. Y esa es nuestra oración para aquellos que todavía no conocen a Cristo, no conocen al Dios verdadero. Que Dios abra sus ojos, que abra su entendimiento para que puedan conocerle. Y eso lo hace a través de la palabra y del Evangelio. Miren, hermanos, aunque Balaam experimentó la presencia de Dios en su vida, al final no vivió conforme a la palabra de Dios. No es así. No. Tristemente este hombre, reconociendo habiendo gustado de la presencia de Dios, no se mantuvo en obediencia a este Dios verdadero. Hermanos, ¿cuál fue el destino de Balaam? Él murió. Él murió en manos de la espada de los israelitas. Sí, uno esperaría que fuera bendecido por Dios por haber obedecido en este relato que hemos visto, pero no es así. La conducta de Balaam no fue buena después de esto. En Números 31 encontramos estos textos que nos muestran lo siguiente. 31:8 dice así: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Lo vuelve a repetir el libro de Josué, hermanos, en el capítulo 13, Josué 13:22. Dice: también mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Miren, nos muestra ese relato. 24:9 de Josué. Quiero leértelo porque es importante. 24:9 dice: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese, dice el texto bíblico. Así fue la muerte de Balaam. Ahora, ¿cómo describen las escrituras ahora Balaam? Mira, en el Nuevo Testamento hay 3 pasajes bíblicos que nombran a este hombre. En segunda de Pedro, vamos a segunda carta de Pedro en el Nuevo Testamento. Es una explicación muy llamativa que Pedro hace a los creyentes en la dispersión, y principalmente a los judíos en la dispersión, y le dice así en segunda de Pedro 2:15, lo siguiente: han dejado el camino recto, hablando de los falsos maestros, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sí, hay una advertencia aquí que nos muestra el mismo Pedro. Encontramos también en Judas 11 el carácter y el corazón que tenía Balaam. En Judas 11, antes de Apocalipsis, nos dice el versículo 11: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Se lanzaron codiciosamente por lucro en el error de Balaam.
nos muestra las escrituras que este hombre era un hombre codicioso y que a la vez también era como un falso maestro. ¿Qué nos muestra el mismo apóstol Juan en Apocalipsis, hermano? Capítulo 2, versículo 14, dice así la Biblia 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor a esta iglesia Pérgamo. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Sí, Balaam, sabiendo que no podía maldecir a Israel, aconsejó a Balac que Israel fuera tentado a través de mujeres moabitas. Y claro, las mujeres moabitas indujeron a varios del pueblo de Israel a adorar a otros ídolos y también a cometer fornicación con ellos. Eso era una falta grave. Por eso nos muestra que Balaam ponía tropiezo al pueblo de Dios en todo esto. Bueno, hermanos, lo que hemos visto en esto, algo de Balaam, pero vamos a ir concluyendo con algunas cosas centrales que nos ayudan a entender, hermanos míos, cosas maravillosas de la palabra de Dios. Que Israel es un pueblo bendecido, hermanos. Israel es un pueblo bendecido. Y tres cosas solamente, de una manera muy resumida, aquí quiero compartírtelas. Que Israel es un pueblo bendecido. ¿Por qué? Por la protección que tienen ellos de Dios mismo. No por ellos mismos, sino porque Dios los ha protegido, porque a Israel no se le puede maldecir. Tiene la protección del Dios mismo, hermano. A través de tantos años y de milenios han querido destruir, incluso maldecir al pueblo de Israel, pero no se puede. Incluso hasta en nuestros tiempos, un presidente que ahora ya no vive, en uno de sus programas y también eh, de sus conferencias, el presidente Chávez de Venezuela, él llegó a decir textualmente: maldigo a Israel desde mis entrañas, y desde sus entrañas mismas nació un cáncer que lo llevó a la muerte. No se puede maldecir a un pueblo que Dios ha bendecido. Esto trae consecuencias. Y este hombre y este presidente murió. Sí, murió de cáncer. Bueno, no es casualidad que haya ocurrido. Hay una bendición de Dios sobre los que bendicen a Israel, pero hay una maldición de Dios para los que maldicen a Israel. No lo digo yo, lo dice las escrituras. Entonces, Israel es un pueblo bendecido, ¿sí? Por la protección de Dios. No se le puede maldecir. A la vez, Israel es un pueblo bendecido por la presencia de Dios, por la Shekinah, por el arca del pacto que estaba en medio del pueblo de Israel. Reconocemos en la actualidad que el pueblo de Israel ha sido rebelde a reconocer a Cristo como su Mesías, pero tiene un propósito. Dios no ha desechado a Israel. Dios sigue estando con su pueblo, aún con la dureza de su corazón, con su rebeldía. Aún así, Dios sigue teniendo planes y propósitos para el pueblo de Israel. Lo encontramos ahí claramente descrito por Pablo en Romanos 11, hermano, cuando le dice: ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, dice Pablo. No crean, hermano, que Dios ha desechado a Israel. Tiene planes y propósitos para con su pueblo, para las promesas y pactos que todavía tienen que cumplirse en la vida de esta nación. Y hemos estado siendo testigos de eso. Dios sigue estando con Israel. A la vez, Israel es un pueblo bendecido por la dirección que Dios le da a través de su palabra, a través de las escrituras que tienen escrita. Ahora, hermanos,
¿Qué lecciones podemos aprender en todo esto, hermanos? Que la iglesia también es bendecida. Y lo vamos a ver en algunos aspectos, hermanos. Miren, la iglesia es bendecida por la protección que Dios da. Entonces, en cuanto a la pregunta que hacíamos al inicio de nuestro tema, eh, ¿a un hijo de Dios se le puede maldecir? Textualmente, hermano, y escrituralmente, no. Porque la iglesia ha pasado a ser pertenencia de Dios. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados, hechos hijos de Dios. Somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y sabes, hay un texto maravilloso que Pablo lo explica muy bien, hermano, ahí en Romanos 8, versículo 30 al versículo 39. Yo quiero que lo veamos y que lo sepas muy bien. Vivimos en un mundo muy peligroso, en un mundo que solapadamente hay gente que toma cosas espirituales para maldecir a otros, para hacerles daño, para perjudicarlos. Eso existe, hermano. Solapadamente o de manera oculta, existe ese tipo de cosas que están a nuestro alrededor. Pero en cuanto al pueblo de Israel, con respecto a la iglesia misma, con respecto al Hijo de Dios, en contra de ti, no vas a ser tocado en ese tipo de hechizos o maldiciones. ¿Por qué? Porque tenemos la protección del Dios Todopoderoso. Como lo decía Pablo, hermano, mira, Romanos 8:30 en adelante. Porque a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está a nuestro favor. Tenemos esa protección, pero miren, sigamos leyendo, como decía Pablo en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Somos una iglesia bendecida. Eres una persona bendecida, porque Dios protege tu vida de este mundo espiritual. Reconozcamos también que en algunos casos Dios permite ciertas cosas. Hemos estudiado el libro de Job, que con el permiso de Dios tuvo que enfrentar todas esas tristes pruebas que después de un tiempo Dios las levantó y Job pudo pues ser bendecido totalmente. Pero amados, seguimos teniendo la protección de Dios porque estamos bajo su tutela, bajo su control. Somos sus hijos, somos su pueblo, pueblo de Dios, que es la iglesia. Sigamos el texto de Romanos 8, 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos bajo la protección de Dios, así como el pueblo de Israel estuvo
protegida de esta maldición, porque este rey quería a toda costa maldecir al pueblo de Dios, pero no pudo. De igual manera, aunque el mundo mismo quiera aniquilar a los hijos de Dios, no puede, no puede, porque está la iglesia bendecida por la protección de Dios. Así que hermanos, no tengamos temor, aun cuando el mundo quiera oprimir a la iglesia, aun cuando las personas quieran, de una manera incluso hasta espiritual, hacer daño a uno de los hijos de Dios, no pueden, no pueden, hermano. ¿Sabes? Nada nos puede separar de este amor poderoso, de la mano poderosa del Señor. En esas manos tú estás protegido. En esas manos yo estoy cubierto. Pero sigamos, que nos muestra la siguiente bendición. Una iglesia bendecida porque estamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Jesús dijo muy bien en ese texto hermoso: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros, la presencia de Dios está con nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, está con nosotros. Bien nos decía Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y es la presencia del Espíritu de Dios lo que nos da esa bendición enorme, hermanos. Es una bendición que uno tiene por haber creído y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es el Espíritu de Cristo. Y por último, hermanos, la iglesia es bendecida. Tú eres bendecido por la dirección de Dios mismo, por la guía bendita de Dios mismo a través de su palabra. Mire, bien, escribía el mismo Pedro, Primera de Pedro 4:11, y lo que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer nosotros también con respecto a esto. 4:11 nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Desde los comienzos de Israel hasta nuestros tiempos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, la advertencia que le dijo el ángel de Jehová a Balaam: habla lo que yo te diga. Exactamente. Amados hermanos, tristemente Balaam no permaneció en la palabra a través del tiempo. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es poderosa, como nos dice Hebreos 4:12, hermanos, cuando dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, que nos guía, que nos enseña, que nos reprende, que nos corrige, que nos ilumina. Somos bendecidos, hermano, por esta dirección bendita de la palabra de Dios. No dejes de leerla, no dejes de estudiarla, no dejes de estar constantemente pegado a ella, porque es bendición, hermano. Hermanos, que el Señor nos abra el entendimiento en todo. Somos muy bendecidos por Dios, por conocerle, por entender quién es Él. Y esperamos, hermanos, en estos tiempos oscuros, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos en que se nos avecinan
situaciones muy alarmantes como crisis climáticas, como hombres crueles, hombres peligrosos, cuando hay cambios políticos y constitucionales que pueden perjudicar a la Iglesia, nosotros no dependemos del mundo ni de las políticas imperantes. Tenemos la bendición de Dios con y en nosotros. Tu vida y mi vida está resguardada por el poderoso y maravilloso Creador, que es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te fortalezca, consuele y bendiga, querido hermano, querida hermana. Bendiciones en Cristo.